Egunon, queridos patitos. Estados Unidos no se disculpará por sus sanciones a aparatos iraníes tras la muerte del presidente de Irán en un accidente aéreo. Resulta curioso porque ha circulado profusamente una serie de cosas que en teoría nadie debería aceptar, pero que han ido de la mano. Una cosa curiosa, el tema de helicóptero, ligado a la credibilidad que pudiera tener el hecho de que Irán e Israel han tenido un rifirrafe, por llamarlo de alguna manera, un hospital, una escuelita, se convierte en el objetivo legítimo cuando operan militares dentro para acciones militares. Por tanto, ¿hasta qué punto un anexo de la delegación diplomática de Irán en Siria, en la capital Damasco, es objetivo legítimo porque hay una reunión de terroristas en ese anexo, a pesar de que sea parte del suelo diplomático, pero hay una verja de separación, de diferenciación del espacio de la embajada, del espacio consular, y en ese escenario hay miembros de grupos terroristas ligados al establecimiento de la realidad de la Guardia Revolucionaria de Al-Quds, en el caso de Irán, para destruir Israel, destruir la situación en la propia Siria, Líbano, hasta que apoyar a Hezbollah, apoyar a Hamas. ¿Hasta qué punto es eso un ataque legítimo? Es un debate también para los diplomáticos. Referido también al hecho de que Julian Assange estuvo en Ecuador, en una embajada, en Londres, y no hubo ninguna penetración ni de británicos ni de estadounidenses, a pesar de que querían la extradición por un grave atentado contra la seguridad. No de Estados Unidos en etéreo, contra la seguridad de personas que fueron expuestas y fueron asesinadas en esa Wikileaks. Por tanto, primero, ¿cómo considerar el atentado de la propia Ecuador contra la Embajada de México, llevándose a un antiguo vicepresidente, Jorge Glass? ¿Les habría gustado que el Reino Unido hubiera hecho eso con Julian Assange en su embajada de Londres? Y por otro lado, está este asunto respecto del intercambio. Porque después de esto, que en teoría no iba a tener ningún tipo de contraprestación, se la tuvo. Un ataque de 4 veces más de TNT de lo que tenía Hiroshima o Trinity. 4 veces más de TNT. Y fueron todos interceptados. Bueno, todos no. Hubo 7 que cayeron en el desierto. Pero ¿para qué interceptarlos si van a simplemente remover arena? No tiene sentido. Por tanto, Israel puso en evidencia a Irán. E Irán, en teoría, no iba sino a dejarlo ahí. Hezbollah no se movió, ni siquiera el 7 de octubre, ni siquiera después. Por tanto, ahí estaba el asunto. Pero algunos graciosos hablan de helicóptero como el asesino del presidente Raisi. Y también el asunto de que, ojo, cuidado, que Aliyev, porque había recibido por el tema de una presa fronteriza, Aliyev de Azerbaiyán, que no es amigo, a pesar de que el Ayatollah Khamenei es de etnia azerí, es el 15% de la población de Irán, que es distribuida de distintos clanes, etnias y todo esto, pero Azerbaiyán, precisamente por esto, por tener una comunidad azerí dentro de Irán, están en tensión porque evidentemente podrían haber sucedido cosas como por ejemplo ocurrió por parte de la Unión Soviética, y tenemos un vídeo específico sobre esto en 1946, en una situación parecida a lo que hizo luego Rusia en 2022 respecto a los oblasts de Donetsk y Luhansk. La historia está ahí para recordarnos asuntos que los pueblos a veces olvidan, pero las élites no. Y por tanto ahí está la memoria respecto de ¿qué ha ocurrido? ¿Ha sido un accidente? ¿Ha sido un atentado? Hay que buscarle 3 pies al gato respecto de con quién ha estado últimamente Aliyev para que nadie vaya porque o mueren o tienen accidentes o... Bueno, como ocurrió con Fico, se acercó por Azerbaiyán, después le hicieron un atentado, como Raisi, que se acercó, se sacó la foto y es asesinado. Bueno, dicen algunos asesinado. ¿Es un accidente? ¿Es asesinato? ¿Es deliberado? ¿O fue simplemente
que un helicóptero tuvo problemas porque tuvieron la temeridad de ir en condiciones meteorológicas absurdas para con el territorio en el que iban a transitar. También está el hecho de que fueron 3 helicópteros y que solamente uno, en el que iba el presidente, en el que iba el imán de Tabriz y que iba el ministro de Exteriores, es justo el que se estrella. ¡Qué casualidad! Por tanto, ahí está parte del intríngulis y el jibiri de la baraca que no tenía Raisi. Y resulta curioso el hecho de que iba con un Bell helicóptero. Sí, luego hicieron los iraníes una ingeniería inversa para tener una producción propia con licencia no ejecutada. Es decir, que tenían más o menos una idea de lo que podía ser e hicieron su propia versión. Pero no es el caso. Es uno de antes de la revolución que luego en los años 80 fueron liquidando. Y el Raisi hizo mucha firma de atentados contra la oposición. Porque recordemos un pequeño detalle, ya que estamos comentando esto. La revolución iraní permeó debido a que había grupos de izquierda, Partido Comunista de Irán, que apoyaron la vuelta de Khomeini. Y que hubo un gobierno secular en el año 1981 que luego fue derribado y que derivó en el ámbito de los años 80 con la cuelga de opositores izquierdistas, laicos, como por ejemplo el Raisi, como el carnicero de Teherán, que es algo que no es de la época actual, sino de entonces. En el momento en el que acabó falleciendo el Ayatollah Khomeini, Ruhollah Khomeini, y que evidentemente es parte de la historia. Quien mató al Ayatollah Khamenei, en su libro, que comentamos en su momento en el canal, una novela, referido al periodo en el que estaba a punto de sumarse el señor Ahmadinejad, que luego, durante 2 mandatos, después de estos 2 mandatos de Ahmadinejad, hubo una palomita, como había habido con el caso del gobierno anterior, que estaba de saliente, y el presidente nuevo, Rouhani, creo que era, que estuvo desde 2013 2 mandatos, hasta que ha llegado otra vez otro duro, como es Raisi. Pero el presidente, como comentamos en su momento, no es decisivo en la política, sino a través de la elección del comité de expertos, del colegio de expertos, que son 88, y había ido virando para ser elegido él, el sucesor de Khamenei, que tiene 85 años y está a punto de fallecer, porque ha tenido cáncer, temas de leucemia, está dificultoso. Por tanto, era una lucha interna también. Y para evitar esto, a veces se trata de trazar asuntos externos, como el asunto de la baraca, el tema de Fico, el tema de Raisi, el tema de los judíos, de que si helicóptero, que fue un chiste, evidentemente, pero luego fue utilizado por los franceses como chiste para un programa y los rusos lo cogieron como auténtica verdad, como si fuera una verdad revelada, lo cual resulta interesante porque estamos viendo también el giro a políticas antisemitas del gobierno de Moscú. Ojo, cuidado, que los alineamientos de autocracias versus democracias alineará Ucrania con Israel, como está alineado Rusia con Irán y con Corea del Norte. Por tanto, el eje puede ser Corea del Sur, Israel, Ucrania, y empezando por ese, con muchos otros ejes de conflicto que puedan ir alineándose en democracias a un lado, autocracias al otro. Resulta curioso eso, que Washington dice que Teherán es responsable de poner en vuelo un helicóptero con 45 años de antigüedad en malas condiciones meteorológicas. ¿Por qué? Pues porque en estos 45 años han tenido la posibilidad de comprar helicópteros a otros países, ya sea el Brasil de Lula, con los diversos modelos que puede haber, helicópteros creo que... A ver, ¿el Super Tucano es un helicóptero? Ahora mismo no recuerdo exactamente. Pero bueno, ahí está la posibilidad también con Corea, o con China, o la propia Rusia. Había una posibilidad amplia en todos estos años de haber comprado helicópteros.
de diversas fabricaciones para seguir teniendo un vuelo. Por ejemplo, resulta curioso porque cuando vimos la película Top Gun Maverick, era dificultoso decir cuál era el país, pero podía ser Irán perfectamente porque es el único país que tiene en funcionamiento los F-14 fuera de los Estados Unidos. Eran los Phantom, los F-14 Phantom. Bueno, resulta curioso e inquietante. A pesar de que no se dice específicamente el nombre del país que es atacado en esa situación, a pesar de que tienen un programa nuclear, lo cual nos remite también, por ejemplo, a Águilas de Acero, que en aquel caso sí estaba más o menos íntimamente ligado al asunto de Saddam Hussein. Pero bueno, es un asunto bien interesante. Porque Irán establece la idea de no comprar helicópteros en estos 45 años. ¿Por qué al presidente le hacen ese plan de vuelo? ¿Por qué le ponen un helicóptero de hace 45 años? Es una pregunta que solamente debe responder respecto al exterior, respecto de culpar a Estados Unidos de haber vendido hace 45 años unos helicópteros. ¿O hace algún año más? No, evidentemente no. Pero ellos no pueden tener la responsabilidad, no pueden ser culpables. Por supuesto que no. La culpa es de otro. Las debilidades intrínsecas de Irán, con el cada vez menor apoyo popular, las revueltas del velo, el tema de las mujeres, que arrastran también a hombres a las protestas. Es algo complicado. Tanto que comentamos en su momento que puede establecerse una línea sucesoria al hijo de el señor Jamenei, quien sea el nuevo ayatolá, lo cual nos llevaría a poner en duda el asunto de la sucesión en términos mitad democráticos, mitad teocráticos, en un elemento sui generis que pasaría a ser otro elemento sui generis distinto, como la monarquía teocrática, en donde el hijo de Ali Khamenei sería el heredero, además de hijo y vástago, de una monarquía teocrática que emularía a la monarquía comunista Juche de Corea del Norte, con la dinastía de los ancestros de Kim Jong-un, desde Kim Il-sung a Kim Jong-un. Por tanto, ahí estaría una cosa risible, y no lo de helicópteros. El gobierno de Estados Unidos ha afirmado que no va a disculparse por las sanciones impuestas a aparatos aéreos usados por el gobierno de Irán tras la muerte del presidente iraní, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero en la provincia de Azerbaiyán Oriental, situada en el noroeste del país, lo cual significó, sirva el asunto, para demostrar la incapacidad de Irán. Fue incapaz de encontrar el lugar del accidente durante 12 horas. 12 horas. No lo encontró por la noche. No lo encontró sino hasta el día siguiente. Tuvo que pedir ayuda a Turquía con drones. Tuvo que pedir ayuda a otros para que con cámaras nocturnas pudieran buscar el lugar del accidente. Reveló una incapacidad. Luego, Irán quiere tener capacidad a través de proxies. En Líbano, en Siria, en Yemen. Hezbollah, jamás. ¿Cómo siendo incapaz de encontrar el helicóptero del presidente Raisi quiere luego tener una influencia política y militar en la esfera de Oriente Medio? Por lo tanto, es un elemento también que revela deficiencias internas. ¿Por qué voló en ese helicóptero y no en otro? El portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo que no se iban a disculpar en absoluto por su régimen de sanciones. Sobre todo porque querer mezclar churras con merinas no tiene sentido. Matthew Miller, quien recalcó que el gobierno iraní ha usado sus aparatos para transportar equipamiento con el objetivo de apoyar al terrorismo. Así ha subrayado que Washington seguirá aplicando totalmente el régimen de sanciones, incluidas las sanciones a aparatos usados por el gobierno iraní, después de que el exministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, apuntara directamente a Estados Unidos como el responsable del siniestro. Es decir, es alucinante. Cualquier cosa que usted haga con un producto 45 años después de haber salido de fábrica, ¿es responsabilidad del usuario o del fabricante? Si usted tiene un frigorífico
o una televisión, o cualquier otro electrodoméstico, lo usa durante 45 años, puede ir a fábrica al de 45 años y decir, es que el asado que había guardado para comerlo otro día, me lo ha jodido ese frigorífico que ustedes me vendieron. Tiene que reponerme con un frigorífico nuevo. ¿Tiene sentido? Es decir, se eximen del uso durante 45 años, del mantenimiento, se eximen de cualquier cosa que tenga que ver con ellos. Culpan al origen, aquel a quien compraron el helicóptero hace 45 años. Es alucinante. En este sentido, Miller ha dicho durante su rueda de prensa diaria que en última instancia es el gobierno iraní el responsable de la decisión de poner en vuelo un helicóptero de 45 años de antigüedad de lo que fueron descritas como unas malas condiciones meteorológicas, según la transcripción de sus declaraciones por parte del Departamento de Estado. Zarif afirmó que una de las causas de este trágico acontecimiento es Estados Unidos, que ha sancionado la venta de la industria de la aviación a Irán, ha embargado la venta de repuestos de aviación a Irán y no permite que el pueblo de Irán disfrute de buenas instalaciones de aviación, zanjó. Hombre, recuerdo que tiene un poquito de zumo de dinosaurio y ha tenido una serie de dineros para gastárselo en proxies, en terrorismo, en Hamas, en Hezbollah. Podría haberlo utilizado en mejora de la flota aérea, en mejora de la economía, en mejora de las infraestructuras petroleras para producir más. Puede haber hecho muchas cosas y no las hizo. Incluso comprar helicópteros con posibilidad de repuestos en estos 45 años a un productor que fuera más afín, ya sean los rusos, ya sea China, ya sea cualquier otro que produzca helicópteros y que les dé la posibilidad de esos repuestos. ¿Por qué insisten en el caso del avión Bell Helicopter? ¿Por qué? Raisi murió tras estrellarse ese helicóptero Bell 212 de fabricación estadounidense en el que viajaba junto a otras 8 personas, incluido el ministro de Exteriores Hussein Amirabdollahian, el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental Malek Ramati, el jefe de los rezos del viernes en Tadriz, el ayatollah Muhammad Ali Hassem, y el guardaespaldas del jefe de Raisi, Mehdi Mousavi, así como el resto de la tripulación del aparato. El helicóptero se estrelló en una zona de difícil acceso, incidente descrito inicialmente como aterrizaje forzoso. Las labores de búsqueda, dificultadas por la presencia de niebla y lluvia, contaron con apoyo de varios países, incluido Turquía, que envió drones para localizar el lugar en el que se encontraban los restos del aparato. Por tanto, aquí tenemos un asunto bien interesante. ¿Por qué? Pues porque, como he comentado, este es un problema que revela deficiencias intrínsecas del ámbito iraní. Ya sea por dejación, ya sea por acción deliberada, que más que causas respecto de Estados Unidos o Israel, que parece ser los sospechosos habituales, puede haber esa visión respecto de la lucha interna del propio hijo de Khamenei para tratar de quitarse a dos posibles competidores, porque había 2/3 posibles competidores en la lucha por la sucesión. Evidentemente tendremos que estar ojo a visor, porque la sucesión en esos 50 días para la elección presidencial, la nueva elección, la reconfiguración del comité de expertos en esos 88 miembros que habían ido cuidadosamente tejiendo Raisi para poner afines, servirán para elevar al único candidato superviviente, que es el hijo de Khamenei, a la alta magistratura. ¿Es un trabajo interno? ¿Es un accidente? Ahí estará el asunto. Pero buscar competencia en el atentado posible es algo que solamente gusta en el ámbito conspiranoico, sobre todo con los sospechosos habituales, para tratar de expurgar la posibilidad de que el conflicto sea con el propio gobierno, el propio régimen, con el gobierno dentro del gobierno, que es la Guardia Revolucionaria y por tanto controladora de parte de las estructuras para controlar el propio Estado. Porque no se fían del Ejecutivo, ni tampoco del Ejército,
Y por tanto, Jamenei tiene una patata bastante caliente con su propia sucesión y su propia vida personal. Y con la lucha en las calles por un sistema distinto, porque parece que el sistema está agotado, cada vez con menguantes apoyos y con revueltas cada cierto tiempo. Incluso brindaron por la muerte de Raisi. Eso se lo tienen que hacer mirar. Tienen que mirar a ver cómo ejercer este relato sin paños calientes, sin tirar pelotas fuera, para tratar de establecer un marco de referencia en donde las cosas queden más o menos claras, más o menos entendibles, porque las respuestas deben de dárselas al pueblo iraní, a pesar de que no sean una democracia, sean una teocracia con elementos más o menos democráticos como el tema de las urnas, pero con un tejido bastante complicado a la hora de entender las instituciones del país y poder visualizar no solamente cómo se ha llegado a este caso, cómo se ha llegado a ese momento, cómo se reconfiguran las fuerzas internas con el tema de la muerte de Raisi y el nuevo presidente, que en el fondo quitan hierro a la posibilidad de que sea Israel, porque con la muerte de Raisi, a corto plazo por lo menos, irá alguien que es el vicepresidente o cualquier otro, pero posiblemente sea el vicepresidente, que es exactamente la misma línea de ataque a Israel y por tanto no va a haber un cambio sustancial de políticas, sobre todo en el ámbito externo, no va a haberlo. Por tanto, no amerita el esfuerzo, tanto económico como de operaciones, que puede llevar a la muerte de Raisi para un helicóptero que se caía a pedazos y en una condición meteorológica absolutamente absurda y por una vía que era como, por ejemplo, la que pudo tener Kobe Bryant, fallecido en un accidente, también con helicóptero, y fue un accidente. No fue deliberado por nadie. Raisi seguramente tuvo también un accidente, aunque, como diría alguno, bendito accidente para el carnicero de Teherán y para un auténtico asesino de masas. Alguien que intentó liquidar la operación de la oposición y luego nos encontraremos con gente de izquierdas en Occidente defendiendo la figura de Raisi, que había liquidado a sus correligionarios en los años 80 en el propio Irán, para convertirlo directamente en una teocracia sin oposición organizada, y mucho menos el Partido Comunista de Irán, uno de los partidos comunistas más organizados de la región. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante. La hipocresía, el movimiento woke, el ámbito actual y el asunto relaciones exteriores, en donde Irán puede que cambie. En el fondo, no le quedará otro remedio, si quiere pervivir en el futuro. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, ajur, berobat, Betty Gelpien.